Bien, son las 7:17 de la mañana y nos encontramos con el padre del suboficial Astuquilca, el señor Alfredo Astuquilca, quien ha venido a conversar con nosotros sobre las declaraciones que han sido vertidas por el suboficial Millones y los padres también de los suboficiales Vilca y Tamaní. Muy buenos días, señor Astuquilca. Muy buenos días, señorita Ana. Buenos días, señor Augusto. ¿Cuál es su reclamo, su incomodidad, si nos puede explicar para comenzar? Bueno, sobre las declaraciones del suboficial Millones, hay cosas que como padre a mí me incomodaron, también de los padres de César y del señor Tamaní. Así es, aquí estuvimos hace 2 días con los padres del señor Dionisio Vilca y con Tamaní. ¿Quiere escuchar mejor una parte de lo que dijeron para poder leer el contexto? Adelante, por favor, láncenlo. Lo han llevado, y él se ha inscrito al curso, y cuando estaba en el curso también no sabía, y él siempre nos llamaba: papá, sí, ¿y cómo va tu curso? No, todavía no nos dicen nada, no sé qué pasa. El siguiente día igual, tercer día igual. Y de un momento al día, el cuarto día, dice: no, papá, creo que nos van a mandar a hacer ¿cómo se llama ese lugar de...? ¿Mazamari? No, de Mazamari, Pichari. Lo mandaron a Pichari. Y cuando se llega a enterar que lo mandan a Pichari, dije: este es puro operativo. Ahí fue que con los engaños lo subieron al helicóptero y lo llevaron a Quiteni. De ahí lo mandaron a hacer las operaciones. Aquí sigue así, todo con mentiras. No sé, parece que algo oscuro hay aquí, para que ellos hayan engañado también de la misma manera a la capitana, a mis hijos, a los suboficiales. Y lo peor, que ahí, al bajar, a descender a un lugar, tenía que haber bajado un capitán, porque siempre en todo operativo baja el capitán adelante y luego sí, y no ha bajado. Ahora, aparte de eso todavía, ese lugar donde dicen, y yo quiero que sepa la opinión pública también, el lugar donde bajó la señorita Nancy del helicóptero es otra montaña. Es otra montaña. Yeah. Y luego eso baja y ahí el río, donde está el río. De ahí para otro lado, ya a 3 o 4 horas que he caminado para Alto Laguna, del lugar que está la señorita ya en otra montaña es Alto Laguna, donde nada tenía que rescatar ellos. ¿Y qué significa eso? Que fueron ahí por gusto. Por gusto. Que fueron ahí por gusto. Sí, toda esta operación ha sido de negligencia atrás a otra negligencia. Alfredo, ¿cuál es tu reacción con respecto a declaraciones como estas que han estado ocurriendo en los últimos días? Más por lo que yo leí en un diario, por ejemplo, mi amigo Dionisio, Dionisio Vilca, claro, ¿no? Claro. El suboficial Vilca. Exactamente. Hay una parte donde una declaración que él da, pues deja mal parado a mi hijo, ¿no? Por ejemplo, cuando dice: mientras el otro fugaba, mi hijo repelía el ataque, ¿no? Entonces eso hace creer... Como que el suboficial Luis estaba escapándose para salvarse, claro, él y sin consideración de los heridos que estaba dejando. Exacto. Entonces, eso es lo que estaría dejando en la versión que él da. Y eso es lo que queda en el imaginario de la gente, ¿no? Entonces, y eso no es verdad, eso no es justo que se diga de esa manera, ¿no? Porque en sí César ya estaba bastante grave, y eso ya mi hijo también ya lo ha explicado ya al señor Dionisio, ya lo ha dicho hace 2 o 3 días, ya lo ha explicado recién, han conversado. ¿Recién luego de esta entrevista? Sí, exactamente. Seguramente también ha habido un poco de error de nuestra parte de no haber conversado con el señor Dionisio, y bueno, ya se aclaró, pero yo vengo a aclarar acá y a decirle pues que no es cierto que mi hijo ha estado fugando mientras César ha estado repeliendo el ataque. Y de las declaraciones del suboficial Millones, ¿qué es lo que le ha molestado? Bueno, lo que dijo específicamente a una pregunta cuando le hacen, donde dice: si usted hubiera sobrevivido al ataque, usted hubiera quedado con César Vilca hasta el final, donde él dice, pues bien sentado cómodamente en un sillón y demostrando, dice, su valentía, que sí. Eso también hace sentir a la gente que mientras él sí podía, Millones sí podía estar sentado, permanecido en su lugar, acompañando a Vilca hasta el último momento, eso hace creer que mi hijo no ha estado al último momento.
O sea, mi hijo sí la acompañó hasta hasta el último. Que uno se iba a momento. quedar con el herido hasta el final y en cambio que mi hijo Luis sí, Azuquilca se escapaba para salvarse. Y tampoco no es así. Mi hijo arriesgó su vida hasta el último momento, lo atendió hasta el último momento. En ningún momento hubo la intención de dejarlo a su compañero. Al contrario, cuando César le pedía que vaya a buscar ayuda, un día antes todavía. César Vilca. Claro. Y él no aceptó. Al contrario, hizo un juramento. Dijo, no te voy a dejar promoción. Acá nos quedamos hasta el final. Pero las circunstancias del momento... ¿Cuándo es que sale? Si lo puede recordar, nosotros lo hemos entrevistado a Luis, pero él tiene que dejarlo en un momento en que se lo pide el mismo César Vilca, ¿no? Ese ha sido un día antes, me parece, cuando salió herido, nomás cuando le dices, ¿sabes que no quiero hacer una carga para ti? ¿No? Anda, busca ayuda, ¿no? Entonces, pero él no acepta y se queda hasta el final. Pero las circunstancias donde ya está narrado desde un comienzo de don Augusto, cuando encontraron a Luis, se narró todo cómo ha sido las circunstancias cuando se separaron con él, ¿no? Y también quiero dejar en claro, por ejemplo, cuando sale la versión de que Vilca le pidió a Luis, sé que mejor es que mueran uno que dos, ese también ha sido sacado de contexto, ¿no? Explica eso, por favor. Porque a esa versión se basa mi amigo Dionisio, ¿no? Cuando dice que su hijo estaba defendiéndole mientras el otro para que su amigo fugue. Y no es cierto, pues, porque esa entrevista nunca le dio a la República. Esa versión de que más vale que muera uno que dos, esa entrevista nunca lo dio a la República. Y la República lo reprodujo eso al día siguiente, al segundo, tercer día, cuando apareció mi hijo. Entonces, y en primer lugar, mi hijo nunca dio una declaración a la República. Pero salió una entrevista larga. Claro, sí, pero nunca dio una declaración a la República. Eso sí me parece raro, porque yo vi la firma de la periodista que había tomado, había hecho la... Nunca dio una declaración a la República, señor Augusto, pero sí colaboró con el diario que sacó una de las periodistas en la República. Eso sí, algunas cosas dio, ¿no? Pero una declaración, o sea, la parte esa dice que no es precisa. No, por supuesto que no. Ahora, ¿cuál es el sentir de su hijo? Porque han habido algunas voces críticas que señalan que su hijo ha sido convenientemente silenciado, digamos, ¿no? ¿De qué manera ha silenciado? Le pregunto yo. Todo lo que se sabe desde un comienzo, de la manifestación que dio en que tenía el primer día cuando lo encontraron, todo lo que ha dicho ha sido espontáneamente, sin ningún asesoramiento, ni abogado, ni nadie, solamente con un testigo que ha estado a su costado, que era su promoción. Entonces no hay nada que alguien pueda decir que lo han asesorado, que lo han acomodado. Eso hubiera sido así siempre y cuando él hubiera dado una declaración 2, 3 días posteriores a los hechos, ¿no? Cuando apareció, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Pero él dio el primer momento y esa versión se mantiene hasta ahora. Nadie lo puede refutar, nadie le puede decir a mi hijo que tú has cambiado, que tú eres esto o tal. Nadie tiene una autoridad moral para decirle que mi hijo es un cobarde, que mi hijo se escapó, mi hijo se fugó, lo dejó. Que no es mucha gente la que cree esa versión, ¿no? La imagen de Luis Azuquilca está pero como muy fuerte, muy sólida, como alguien que sobrevivió a la dureza, a la inclemencia, que hizo todo lo posible para salvar a su compañero, que cumplió su misión. Sí, pero hay una cosa, señor Augusto. Por ejemplo, hay compatriotas seguramente se olvidaron del momento cuando todos hemos sido conmovidos, ¿no? Hemos visto cómo la gente, muchos peruanos se sintieron en carne propia la situación que pasaron los dos muchachos cuando estaban abandonados, pero ahora hay personas, pues, que escriben en Twitter, por internet, ofendiéndolo, ¿no? Diciendo que es un cobarde, y no es justo, pues, ¿no? Yo de verdad de acá les invoco a esos compatriotas. Primero hay que informarse bien y primero hay que valorar. Creo que otra cosa es decir las cosas seguramente con valor, con valentía, sentado en un sillón, y otra cosa es estar en el lugar de los hechos y sobrevivir 17 días sin ninguna ayuda. Y hay mucha diferencia decir las cosas sentado y hay otra cosa muy diferente estar en el lugar de los hechos, ¿no?
Y Alfredo, esta versión que se están dando en que lo dijo acá Dionisio Vilca también, en que no fueron a una misión bien organizada, en que lo mandaron sin saber cuál era el objetivo al cual tenían que ir, con engaños. Tú como padre de Luis, ¿qué es lo que nos puedes decir? Bueno, seguramente yo tengo otra percepción en ese sentido. ¿Cuál es la que tienes? Por ejemplo, todos los militares, los policías, todos en este campo, todos están expuestos al peligro. Es su trabajo. Nadie puede decir, pues, que a mí me mandas donde yo no corro peligro o yo voy acá. Por eso no te metes a policía y claro, a no es menos. Yo como padre siempre he estado preparado, y cuando mi hijo partía, por ejemplo, cuando se iba de base, cuando se va al BRAE... Como que te despides sabiendo que puede ser la última vez. Exacto, me quedaba con el corazón en el cuello. Le digo con toda sinceridad, señor Augusto. Pero esto de no haberles dicho que iban a una misión tan peligrosa, ¿no le parece grave? Ni las condiciones también. Seguramente, ¿no? Pero ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Así es el trabajo. ¿Y las condiciones en las que van, qué le parece? Porque también han habido denuncias. Claro, por supuesto, no debería repetirse, ¿no? De estos errores se debe aprender, y que creo que todas estas cosas que sabemos no debe suceder. Seguramente por lo que ha dicho, por lo que también ha declarado Millones, ha aclarado muchas cosas que no se sabía. Seguramente deben corregirse muchas cosas, porque con lo que ha dicho Millones seguramente también se va a salvar muchas vidas. Es muy grave, ¿no? Lo que se ha dicho ahí, porque son, digamos, como un descuido a nuestros jóvenes, como su hijo también. Claro, yo suscribo algunas cosas de lo que dice Millones, pero también algunas cosas que me ponen en duda, ¿no? Es su manera de pensar, es su manera de decir. Por ejemplo, ¿qué es lo que te pone en duda?